Steady. It's gone. El micrófono de la reportera no deja de resbalársele en la mano, porque me sangra el oído izquierdo y ella se ha dado cuenta primero, antes que yo. Antes incluso de que el pitido se registrara como dolor. Estamos en el aparcamiento de la estación de guardabosques de Brasstown, a las 23:40 del 17 de octubre de 2020, y no para de pedirme que repita lo que he dicho sobre la vocalización, y yo no paro de decirle que no la oigo bien, y ella no para de acercarse más con esa mirada que pone la gente cuando cree que mientes, que estás loco o ambas cosas. La sangre está caliente, me corre por el cuello, me empapa el cuello de la camisa, y no me dejan de temblar las piernas aunque estoy apoyado en el capó de mi camioneta. ¿Quieres saber a qué me refiero con 6 pies? Y le digo exactamente a qué me refiero. 6 pies, quizá menos, lo bastante cerca como para sentir el cambio en la presión del aire, lo bastante cerca como para olerlo, y el olor sigue en mi nariz ahora mismo, en este aparcamiento, mezclándose con su perfume y el humo del diésel del vehículo del condado que está al ralentí detrás de nosotros. Me pregunta si lo grabé y le enseño la grabadora Sony PCMD-100, que le costó al estado $3,000 y me ve darle al play. Y ambos oímos nada más que un rugido distorsionado de estática que suena como el motor de un reactor averiándose. Y luego silencio, y luego mi propia voz gritando, y luego el sonido de mí cayendo al suelo. Me pregunta si eso es todo lo que tengo y le digo que eso es todo, que esa es mi prueba, que eso es lo que me destrozó el oído y probablemente me salvó la vida, porque echó a correr después de gritar en lugar de hacer lo que fuera que iba a hacer antes de gritar. Su cámara está grabando toda esta interacción y puedo ver la luz roja y sé qué aspecto tiene esto, sé cómo sueno, y cuando me pregunta por qué, creo que el DNR de Georgia se creería esta historia, le digo que no creo que lo hagan y que no creo que sus editores emitan esta grabación y acierto en ambos casos porque el reportaje nunca se emite y nadie vuelve a llamarme y 3 semanas después estoy sentado en la consulta de un audiólogo en Atlanta enterándome de que tengo una pérdida auditiva permanente de alta frecuencia en el oído izquierdo y un probable trauma acústico y el médico no para de preguntarme cerca de qué clase de explosión estuve. Pero ese es el final, o casi, y nada de esto tiene sentido sin el principio, sin entender qué estaba haciendo yo allí para empezar, y por qué no me fui cuando debería haberlo hecho. Empecé el estudio del Carabo norteamericano el 12 de octubre de 2020, un lunes, conduciendo desde mi apartamento en Dahlonega justo después de las 17:00 con la caja de la camioneta llena de equipo y un termo de café que ya estaría frío antes de que llegara siquiera al primer punto de estudio. La tarea me la encargó mi supervisora, la doctora Ellen Portman, que dirigía el programa de seguimiento de la fauna del norte de Georgia desde la oficina de Gainesville y tenía una subvención que debía completarse antes del final del año fiscal. Las poblaciones de Carabo norteamericano en el Chattahoochee llevaban 3 años disminuyendo y nadie sabía por qué. Así que el protocolo era sencillo: establecer 15 puntos de estudio a lo largo de la Forest Road 42 y la Forest Road 69. Emitir reclamos de Carabo norteamericano desde un altavoz portátil. Esperar 15 minutos, registrar cualquier respuesta, repetir en cada punto, anotarlo todo. 5 noches de estudios, 3 horas por noche, nada que no hubiera hecho 2 docenas de veces antes en otros distritos. Ellen me dio las coordenadas, los archivos de los reclamos, las hojas de datos y un teléfono por satélite porque la cobertura móvil al norte de Suches desaparece por completo una vez que pasas Woody Gap. En el Bosque Nacional de Chattahoochee en octubre hace suficiente frío como para necesitar varias capas de ropa,
pero no tanto como para que se hielen los arroyos, y los árboles aún conservan la mayoría de sus hojas, lo que hace que el bosque se sienta cerrado de una forma que no ocurre en invierno. Tomé la carretera 60 hacia el norte a través de Suches, pasé el pequeño grupo de casas y la escuela de Woody Gap, y me desvié por la Forest Road 42 justo cuando el sol se ocultaba tras la cresta de la montaña. La carretera es de grava y arcilla, llena de surcos por las tormentas de verano, y serpentea a través de bosques de frondosas de segundo crecimiento y algún que otro pinar. Tenía los puntos de estudio marcados en mi reloj con GPS, un Garmin Fenix que Ellen insistía en que todos lleváramos, y el primer punto estaba a 4,2 millas justo después del desvío hacia Grassy Gap Trail. Recuerdo pensar que el bosque parecía silencioso, lo que debería haber sido mi primera advertencia, pero no lo fue porque el silencio es normal en octubre, especialmente al anochecer, cuando los pájaros cantores se han recogido y los animales nocturnos aún no han empezado a moverse. Aparqué la camioneta en el primer punto, un pequeño apartadero con espacio suficiente para dar la vuelta, y comprobé mi equipo. Grabadora de audio Sony PCM D100 con pilas nuevas y una tarjeta SD de 64 GB. Reclamo Fox Pro cargado con vocalizaciones de Carabo norteamericano, linterna frontal con pilas de repuesto, cuaderno, bolígrafo, reloj con GPS, spray para osos en el cinturón y mi arma personal, una Glock 19 que llevaba más por costumbre que por necesidad, porque lo más peligroso que me había encontrado en estos bosques era un cerdo salvaje cabreado. La temperatura era de 52 grados, la humedad rondaba el 70%, viento en calma. Condiciones perfectas para un estudio. Coloqué el Fox Pro en el portón trasero, puse la grabadora en su trípode a unos 3 metros de distancia para captar cualquier respuesta sin recoger demasiado ruido del altavoz, y le di al play a la primera secuencia. El reclamo del Carabo norteamericano es distintivo, ese patrón de «¿Quién cocina para ti? ¿Quién cocina para todos vosotros?» que resuena por el bosque, y el Fox Pro lo emitía a 90 decibelios, lo suficientemente alto como para llegar a media milla en buenas condiciones. Puse en marcha el temporizador de 15 minutos en mi reloj y esperé, escuchando. No respondió nada. Volví a probar la secuencia después de 5 minutos. Mismo resultado. El bosque permaneció en silencio de una manera que parecía deliberada, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Anoté sin respuesta en la hoja de datos. Recogí todo y conduje hasta el segundo punto, otra milla más arriba por la Forest Road 42. El segundo punto estaba cerca del cruce de un arroyo donde la carretera descendía a través de una brecha en la cresta y podía oír el agua correr incluso con las ventanillas de la camioneta subidas. Misma preparación, misma secuencia de reclamo, misma espera de 15 minutos. Esta vez me pareció oír algo moviéndose entre la maleza cuesta arriba desde la carretera. Algo lo bastante grande como para romper ramas, pero cuando barrí la ladera con la linterna frontal no vi más que árboles y el débil reflejo de los ojos de araña en la hojarasca. Anoté posible movimiento de mamífero sin respuesta de Carabo y seguí adelante, diciéndome que era un ciervo, aunque los ciervos no suelen moverse de forma tan ruidosa. El tercer punto fue donde las cosas empezaron a parecer extrañas de una manera que no podía explicar. El apartadero era más pequeño, apenas lo suficientemente ancho para la camioneta, y los árboles se apretujaban a ambos lados. Cuando apagué el motor, el silencio fue total, ni viento, ni ruido de insectos, ni el zumbido lejano del tráfico. He estado en bosques silenciosos antes muchas veces, pero esto era diferente. Este era el tipo de silencio que te hace querer susurrar aunque no haya nadie alrededor a quien molestar. Monté el equipo más rápido de lo habitual. Le di al play en el Fox Pro y puse en marcha el temporizador.
y fue entonces cuando lo olí por primera vez. El olor era orgánico pero incorrecto, como a perro mojado mezclado con carne en mal estado y algo más penetrante, casi como amoníaco. Iba y venía en el aire inmóvil, lo suficientemente fuerte como para hacerme respirar por la boca. He olido osos antes y cerdos salvajes, e incluso el cadáver de un ciervo en descomposición. Y esto no era nada de eso. Esto era otra cosa, algo que me provocó un hormigueo en la nuca y que hizo que mi mano se desviara hacia el spray para osos sin pensarlo. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando el reclamo del cárabo norteamericano resonar por el bosque, y oí que algo respondía, pero no era un cárabo. Era una vocalización que nunca había oído antes, grave y resonante, que empezaba como un gemido y se elevaba hasta convertirse en algo entre un aullido y un grito antes de cortarse bruscamente. El sonido venía de la ladera, quizá a 200 metros dentro del bosque, y fue lo bastante fuerte como para sentirlo en el pecho. Apagué el Fox Pro de inmediato, con las manos temblorosas, y cogí la grabadora Sony para comprobar si había captado el sonido. La forma de onda mostraba un pico claro durante la vocalización, señal fuerte, buena grabación. Rebobiné y lo reproduje con los auriculares y el sonido era aún más inquietante, así aislado. Definitivamente no era un cárabo norteamericano, ni un coyote, ni un oso, ni nada en mi base de datos mental de la fauna de Georgia. Lo reproduje 3 veces más, intentando convencerme de que era un lince o un zorro haciendo alguna llamada de auxilio que nunca había encontrado, pero no me lo creí ni mientras lo pensaba. Debería haber recogido y haberme ido. Eso es lo que Ellen me habría dicho que hiciera, lo que el manual de protocolo habría recomendado. Pero soy un técnico de fauna, y los técnicos de fauna no abandonan los estudios por ruidos raros, así que anoté vocalización desconocida, posible mamífero, grabación obtenida, y me quedé los 15 minutos completos escuchando el bosque respirar a mi alrededor. No pasó nada más en el punto 3. Recogí, volví a la camioneta y me quedé allí sentado con el motor en marcha y las puertas cerradas, mirando mi reloj con GPS y calculando cuántos puntos me quedaban. 12 más, 3 horas más como mínimo. Y la idea de adentrarme más en el bosque de repente me pareció una decisión terrible. Llamé a Ellen con el teléfono por satélite y me saltó el buzón de voz. Le dejé un mensaje diciendo que había completado 3 puntos y me había encontrado algo inusual, pero que continuaría a menos que me indicara lo contrario. Y colgué sabiendo que no revisaría los mensajes hasta la mañana. Conduje hasta el punto 4. El cuarto punto estaba en el cruce de la Forest Road 42 y la Forest Road 28, donde una puerta oxidada bloqueaba el acceso de vehículos a un sendero fuera de servicio que solía llevar a una antigua torre de vigilancia de incendios. Había estado en este lugar antes de día y lo recordaba como anodino, solo otro cruce en una red interminable de caminos forestales. Por la noche, con ese olor todavía en la nariz y esa vocalización aún resonando en mi cabeza, parecía un lugar donde las cosas acaban mal. Monté el equipo y emití el reclamo del cárabo, y esta vez mantuve la mano en el spray para osos y la espalda pegada a la camioneta. A los 3 minutos de la espera de 15, oí movimiento en el bosque a mi izquierda, cuesta abajo hacia el arroyo. No eran ramas rompiéndose esta vez, sino pasos, pesados, deliberados, bípedos. Barrí con la linterna frontal hacia el sonido y no vi más que árboles y oscuridad. Pero los pasos continuaron, avanzando paralelos a la carretera quizá a unos 50 metros. Conté el ritmo. Paso, paso, pausa, paso, paso, pausa. Demasiado lento para un ciervo corriendo, demasiado pesado para un coyote, demasiado deliberado para un oso. Grité, ¡eh! ¿Qué es lo que se supone que debes hacer con los osos negros para que sepan que eres humano y no una presa? Y los pasos se detuvieron.
Silencio total durante unos 20 segundos, y luego una roca golpeó la carretera a 3 metros delante de mí. Una piedra del tamaño de una pelota de béisbol que rebotó 2 veces y rodó hasta la cuneta. Apunté la linterna frontal hacia el lugar de donde había venido y no vi nada, solo oscuridad y árboles, y el tenue brillo de las hojas mojadas. Otra roca golpeó la carretera, más cerca esta vez, y oí algo en el bosque gruñir, un sonido profundo y gutural que no coincidía con ningún animal que conociera. Me temblaban tanto las manos que apenas podía mantener firme la linterna, y tomé la decisión que probablemente me salvó la vida esa noche. Apagué el Fox Pro, cogí la grabadora Sony, dejé el trípode y me metí en la camioneta. Cerré las puertas con seguro, arranqué el motor y me quedé allí sentado con el pie en el freno, mirando fijamente el bosque y esperando que algo emergiera. Una silueta se movió entre los árboles, alta, oscura y erguida, visible durante quizá 2 segundos antes de que se pusiera detrás del tronco de un roble y desapareciera. No pude distinguir detalles, solo el tamaño y la postura bípedo y enorme, allí y luego ya no. Llevaba las luces largas puestas y aún así no podía verlo con claridad, lo que significaba que era increíblemente rápido o increíblemente bueno usando la cobertura del terreno. Puse la marcha atrás y retrocedí unos 15 metros, manteniendo los ojos en el lugar donde había visto la silueta. No me siguió nada. El bosque estaba de nuevo en silencio. Ese mismo silencio deliberado que se sentía como un depredador esperando. Retrocedí todo el camino hasta el punto 3. Di la vuelta a la camioneta y conduje de vuelta hacia Suches con las luces largas y probablemente al doble de la velocidad segura en esa carretera. No paré hasta que llegué al aparcamiento de la escuela de Woody Gap, donde me senté con el motor en marcha y las puertas cerradas con seguro y el móvil en la mano, intentando decidir a quién llamar. El 112 parecía absurdo. ¿Qué iba a denunciar que oí pasos y vi una sombra? Ellen no estaría disponible hasta la mañana. La oficina del sheriff del condado de Union probablemente enviaría a un agente que me miraría como si hubiera estado bebiendo. Me quedé allí sentado 30 minutos, observando la carretera vacía y diciéndome que había reaccionado de forma exagerada, que había dejado que el miedo y la oscuridad convirtieran un oso o un cerdo salvaje en otra cosa, que estaba siendo poco profesional y paranoico. Entonces comprobé la grabadora Sony y reproduje el audio del punto 4, y oí los pasos y el gruñido y algo más que no había notado en persona. Una respiración profunda y rítmica, captada claramente en la grabación porque la Sony tiene un micrófono muy direccional y yo lo había estado apuntando hacia el sonido. La respiración continuó durante 43 segundos, audible incluso por encima del ruido ambiental del bosque, y luego se detuvo exactamente cuando me metí en la camioneta. Lo reproduje 5 veces. Luego guardé una copia en mi móvil y se la envié por correo electrónico a Ellen con el asunto urgente: encuentro con animal desconocido en el punto de estudio 4. Luego conduje de vuelta a mi apartamento en Dahlonega. Me di una ducha que no me hizo sentir limpio y me tumbé en la cama mirando al techo hasta que salió el sol. Ellen me llamó a las 7:15. Había escuchado la grabación y estaba de acuerdo en que era inusual, pero pensaba que lo más probable era que fuera un oso negro exhibiendo un comportamiento territorial, posiblemente una osa con crías, aunque octubre era tarde para tener crías. Me preguntó si me sentía cómodo continuando el estudio y le dije que sí, lo cual era mentira, pero los técnicos de fauna no abandonan los estudios por culpa de los osos. Me dijo que llevara a una segunda persona si era posible y que me comunicara por el teléfono por satélite cada hora. No tenía a nadie disponible con tan poca antelación, así que fui solo. El martes por la noche, 13 de octubre, volví a la Forest Road 42 con un nuevo plan.
completar los puntos del 1 al 4 rápidamente, saltarme cualquier punto donde encontrara actividad inusual y terminar los puntos restantes en noches posteriores. Traje pilas de repuesto para todo, una segunda linterna frontal, una bocina de aire marina de mano que había comprado en una tienda de deportes y un compañero de caminata que se echó atrás en el último momento por mensaje de texto, dejándome solo de nuevo. Los puntos 1 y 2 transcurrieron sin problemas, sin respuestas, sin sonidos, sin movimiento, solo el bosque silencioso y el ruido lejano del arroyo. El punto 3, donde había percibido ese olor extraño la noche anterior, estaba despejado, sin olor, sin vocalizaciones, nada inusual. Empecé a relajarme, a pensar que había dejado que un encuentro raro se convirtiera en paranoia. El punto 4 estaba activo. Lo olí antes incluso de salir de la camioneta. Esa misma combinación de perro mojado, carne en mal estado y amoníaco, más fuerte que antes. El olor era tan denso que podía saborearlo y me provocó una náusea inmediata que tuve que reprimir. Me senté en la camioneta con las ventanillas subidas y el aire acondicionado en recirculación, mirando el bosque e intentando decidir si de verdad iba a salir y montar el equipo. Salí. Monté el Fox Pro y la grabadora Sony. Le di al play. Puse en marcha el temporizador y me quedé de pie junto a la camioneta con la puerta abierta y un pie en el estribo, listo para salir pitando. El reclamo del cárabo norteamericano resonó por el bosque y conté los segundos, observando la linde de los árboles. A los 4 minutos y 32 segundos, oí las ramas de un árbol sacudirse violentamente ladera arriba desde la carretera, quizá a unos 75 metros. La sacudida duró 10 segundos, se detuvo y volvió a empezar más fuerte. Apunté mi linterna frontal hacia el sonido y vi un pequeño pino, de unos 4,5 metros de altura, balanceándose de un lado a otro con fuerza suficiente como para que cayeran las agujas. No había viento. Los otros árboles a su alrededor estaban perfectamente quietos. Cogí la grabadora, dejé el Fox Pro funcionando y volví a la camioneta. La sacudida del árbol se detuvo. Esperé con el motor en marcha, los faros iluminando la carretera y unos 9 metros de bosque más allá. Algo se movió al borde de la luz, bajo, cerca del suelo, rápido. No pude ver qué era, solo movimiento, allí, y ya no. Una roca golpeó el capó de mi camioneta con fuerza suficiente para dejar una abolladura. Lo oí antes de verlo, un golpe metálico y seco que me hizo respingar tan fuerte que me di con el codo en el marco de la puerta. Otra roca golpeó el parabrisas, no lo rompió, pero dejó una grieta en forma de estrella en la esquina inferior derecha. Las rocas venían de la ladera, de la oscuridad más allá de mis faros, lanzadas con suficiente fuerza y precisión como para que no fuera algo aleatorio. Estaban apuntando. Puse la marcha y avancé dejando atrás el Fox Pro, dejando el punto 4 incompleto. Mientras aceleraba, oí de nuevo esa vocalización, el mismo aullido gemebundo que había grabado la noche anterior, pero más fuerte, más cercano y definitivamente detrás de mí. Miré por el espejo retrovisor y vi algo erguido cruzando la carretera bajo mis luces traseras, lo suficientemente alto como para que su cabeza estuviera por encima del nivel del techo de mi camioneta, moviéndose desde el lado de la ladera hacia el lado cuesta abajo en 3 o 4 zancadas. No paré. Conduje hasta el punto 5, que estaba a otras 2 millas por la carretera, y me quedé allí sentado temblando durante 15 minutos antes de poder sostener el teléfono por satélite con suficiente firmeza para marcar el número de Ellen. Respondió al tercer tono. Parecía molesta porque la llamaba durante la cena, y escuchó mientras le explicaba lo que había pasado. Se quedó en silencio durante un buen rato después de que terminara de hablar, y luego me preguntó si estaba seguro de que quería continuar con este estudio,
o si prefería posponerlo hasta que pudiéramos organizar un equipo de 2 personas. Le dije que lo terminaría, le dije que estaba bien, le dije que probablemente solo era un oso y que estaba reaccionando de forma exagerada. Dijo que vale, pero que tuviera cuidado y que la llamara si pasaba algo más, y que lo haría. No volví a llamarla hasta el jueves por la mañana, y para entonces todo ya se había torcido. La noche del miércoles 14 de octubre fue la noche en que debería haberlo dejado. Completé los puntos del 5 al 9 sin incidentes, solo trabajo de estudio estándar, algunas respuestas lejanas de cárabos, algo de parloteo de coyotes, sonidos normales del bosque. El olor había desaparecido, las vocalizaciones habían desaparecido, el lanzamiento de rocas había desaparecido. Empecé a convencerme de que lo que fuera que había estado en el punto 4 se había ido, que los osos son territoriales y móviles y que simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. El punto 10 estaba en lo profundo del bosque, a 6 millas por la Forest Road 42, pasado el cruce con la Forest Road 69, en una zona donde la carretera se estrechaba hasta apenas un carril y el dosel arbóreo se cerraba por encima. Las coordenadas del GPS lo situaban al borde de un conocido corredor de osos negros, lo que debería haberme hecho más cauto, pero en cambio me hizo sentir más seguro porque el comportamiento de los osos es predecible y está documentado y podía trabajar con eso. Monté el equipo a las 21:47 y emití el reclamo del cárabo norteamericano en la oscuridad. El bosque respondió con silencio, ese mismo silencio pesado que había sentido en el punto 3 la primera noche. Esperé con la grabadora en marcha, barriendo la linde del bosque con la linterna frontal. A los 12 minutos de espera, oí pasos de nuevo, pero esta vez venían de la carretera detrás de mí, de la dirección por la que había venido. Me giré y apunté la linterna frontal por la carretera y no vi más que grava y oscuridad. Los pasos continuaron, lentos y pesados, deliberados. Podía oír los impactos individuales, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, a un ritmo como el de un humano caminando, pero más pesado, mucho más pesado. Los pasos se detuvieron a unos 15 metros, justo más allá del alcance de mi linterna frontal. Grité, ¿quién anda ahí? Mi voz sonó débil y ridícula en la oscuridad como un niño preguntando quién está en el armario. Ninguna respuesta. Los pasos se reanudaron más cerca ahora, quizá a 10 metros. Levanté más la linterna intentando captar lo que fuera que estuviera haciendo el sonido y por un instante, quizá medio segundo, lo vi. La silueta era erguida, de hombros anchos, cubierta de pelo o pelaje oscuro, demasiado alta para ser una persona a menos que esa persona midiera más de 2 metros y tuviera la constitución de un atleta profesional. Vi el contorno de una cabeza, sin cuello visible, brazos más largos de lo proporcional, y entonces se apartó de la carretera y se adentró en el bosque tan rápidamente que apenas procesé que estaba allí antes de que desapareciera. Me quedé helado, con la linterna apuntando al lugar donde había desaparecido, el corazón martilleando tan fuerte que lo oía en mis oídos. El bosque estaba completamente en silencio. Ni pasos, ni movimiento, ni sonido excepto mi propia respiración y el zumbido lejano del motor de mi camioneta. Recogí el equipo en menos de 60 segundos. Lo tiré todo en la caja de la camioneta y conduje de vuelta hacia Suches a 70 kilómetros por hora en una carretera que era segura para quizá 40. No paré hasta que llegué al aparcamiento de la estación de guardabosques, donde me senté con el móvil abierto en el 112, el dedo sobre el botón de llamada, intentando decidir qué diría siquiera. En su lugar, llamé a Ellen. Me saltó de nuevo el buzón de voz. Dejé un mensaje menos coherente de lo que pretendía.
algo sobre haber visto un animal grande en el punto 10 y la necesidad de discutir modificaciones en el protocolo del estudio. Conduje de vuelta a Dahlonega. Subí todas mis grabaciones a la unidad compartida y pasé 3 horas escuchando el audio del punto 10 una y otra vez, intentando oír algo que se me hubiera pasado. Los pasos estaban allí, el silencio estaba allí, pero había algo más, algo que no había notado durante el encuentro real. Otra vez la respiración, captada por el micrófono direccional de la Sony, pero esta vez más cercana y profunda, casi un estruendo. El patrón de respiración no era el de un oso, no era el de nada que conociera. Sonaba deliberado, controlado, como algo decidiendo si cargar o retirarse. El jueves por la mañana Ellen me llamó a las 6:30. Había escuchado todas mis grabaciones de la semana, revisado mis registros y tomado una decisión: suspender el estudio hasta que pudiéramos organizar un equipo de 2 personas, posiblemente traer a alguien del Departamento de Recursos Naturales de Georgia para consultar sobre la actividad animal inusual. Fue profesionalmente cuidadosa con la elección de sus palabras, sin decir nunca lo que pensaba que me había encontrado, pero pude oír la preocupación en su voz. Me preguntó cómo estaba y le dije que estaba bien, lo que se estaba convirtiendo en mi mentira por defecto. Debería haberme sentido aliviado. Debería haber aceptado la suspensión y haber vuelto a mis tareas habituales, que consistían principalmente en trabajo de oficina y algún que otro estudio diurno que no requería aventurarse en bosques remotos por la noche. En cambio, pensé en los 5 puntos de estudio restantes y en la cantidad de dinero de la subvención que estaba vinculada a este proyecto y en cómo quedaría en mi expediente si no podía completar un estudio de cárabos estándar por culpa de unos extraños encuentros con animales que ni siquiera podía identificar correctamente. Llamé a él en esa tarde y le dije que quería terminar el estudio solo los últimos 5 puntos, el jueves por la noche. Dijo que de ninguna manera. Le dije que llevaría equipo de seguridad extra, que me comunicaría cada 30 minutos, que abortaría si ocurría algo inusual. Dijo que no de nuevo, más firmemente. Le dije que lo haría en mi tiempo libre, fuera de mi horario laboral, como un esfuerzo voluntario, y que no podía impedirme conducir por carreteras forestales públicas. Discutimos durante 20 minutos. Al final me hizo prometer que si insistía en ser imprudente y estúpido, sus palabras exactas, al menos llevaría a alguien conmigo. Llevaría spray para osos y un arma de fuego, y la llamaría cada hora, no cada 30 minutos, porque no iba a pasarse la tarde pegada al teléfono esperando mis comunicaciones. Lo prometí. Mentí sobre la parte de que alguien vendría conmigo. El jueves por la noche, 15 de octubre, cargué mi camioneta con equipo suficiente para abastecer a una pequeña expedición: 2 linternas frontales con pilas nuevas, una linterna de mano de repuesto, la grabadora Sony PCMD-100 con una tarjeta SD de repuesto y pilas extra, el reclamo Fox Pro, mi Glock 19 con 2 cargadores de repuesto, spray para osos, la bocina de aire marina, un teléfono por satélite, mi móvil personal, un reloj con GPS, un mapa topográfico de la zona en papel, una brújula, un botiquín de primeros auxilios y un termo Coleman lleno de café que ya había empezado a beber a las 16:00 y probablemente no debería haberlo hecho. Conduje hacia el norte desde Dahlonega a las 19:15, tomando la carretera 60 a través de Suches, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y la temperatura bajaba a unos 7 grados. El bosque se veía diferente en el crepúsculo de octubre que a principios de semana. Las hojas empezaban a cambiar de color. Se veían manchas de oro y rojo incluso con la luz menguante, y el aire tenía ese olor agudo y limpio que precede a la primera helada fuerte.
El punto 11 estaba en la intersección de la Forest Road 42 y un camino maderero sin señalizar que no se había mantenido en años. Lo había explorado en Google Earth antes de salir. Había visto que era un terreno relativamente abierto con buenas líneas de visión y una ruta de escape fácil de vuelta a la carretera principal. El GPS me situó allí a las 20:03, justo cuando la oscuridad total se cernía sobre el bosque. Aparqué con la camioneta orientada cuesta abajo, lista para una salida rápida, y monté el equipo con mi ya practicada rutina. El Fox Pro en el portón trasero, la grabadora Sony en su trípode a 3 metros, la linterna frontal encendida, el spray para osos en el cinturón, la Glock en su funda en mi cadera derecha. Le di al play en el Fox Pro, puse en marcha el temporizador en mi reloj con GPS y me quedé de pie junto a la camioneta con la espalda contra la puerta del conductor, escudriñando el bosque. El reclamo del cárabo norteamericano resonó en la oscuridad. Conté los segundos, escuchando. A los 6 minutos, oí una respuesta. Un cárabo norteamericano de verdad, quizá a un cuarto de milla al sur, haciendo su reclamo territorial completo. Sonreí a pesar de todo. Sentí un destello de satisfacción profesional por estar obteniendo datos de este estudio de pesadilla. El cárabo cantó 3 veces más acercándose y tomé notas en mi hoja de datos usando la linterna frontal para iluminarme. A los 11 minutos algo se movió en el bosque ladera arriba desde la carretera. No eran pasos esta vez, solo un susurro en la maleza, como algo grande abriéndose paso a través de la vegetación espesa. Levanté la linterna y vislumbré movimiento entre los árboles, oscuro y bajo, que desapareció antes de que pudiera enfocarlo. El cárabo norteamericano dejó de cantar. El bosque volvió a quedar en silencio, ese mismo silencio deliberado que había aprendido a asociar con que algo iba mal. Miré mi reloj. 13 minutos del protocolo de 15. 2 minutos más y podría registrar la respuesta del cárabo, pasar al punto 12. A los 14 minutos y 18 segundos oí los pasos de nuevo. Venían directamente de la ladera, del espeso bosque sobre la carretera, rítmicos y pesados y cada vez más cerca. Cogí la grabadora Sony con una mano y el spray para osos con la otra, retrocediendo hacia la puerta del conductor de la camioneta. Los pasos se detuvieron a unos 40 metros, justo más allá del alcance de mi linterna frontal. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando mi propia respiración y el ralentí del motor de la camioneta, esperando que algo sucediera. El olor me golpeó entonces, más fuerte de lo que lo había experimentado nunca, esa misma combinación de perro mojado, carne en mal estado y amoníaco, pero lo suficientemente concentrada como para hacerme llorar los ojos. El olor venía de la ladera, moviéndose con lo que fuera que estaba haciendo los pasos. Oí un gruñido gutural y profundo. Definitivamente no era un oso, porque había oído a los osos negros gruñir muchas veces y esto era diferente. Más resonante, más controlado, casi como una vocalización en lugar de una simple exhalación. Al gruñido le siguió un resoplido, una respiración rítmica que podía oír claramente incluso por encima del motor de la camioneta. Tomé una decisión que fue o valiente o increíblemente estúpida según la perspectiva. Levanté la grabadora Sony y la apunté hacia el sonido. Pulsé de nuevo el botón de grabar para asegurarme de que estaba capturando todo. Y grité en la oscuridad. Dije, «Te oigo», lo cual era obvio y ridículo y probablemente lo peor que se le puede decir a un depredador desconocido. Pero necesitaba hacer algo más que quedarme allí temblando. La respiración se detuvo. Silencio total durante unos 10 segundos. Luego, una roca golpeó el suelo a 1,5 metros a mi izquierda, lanzada con la fuerza suficiente para incrustarse en la tierra blanda.
Otra roca golpeó la carretera delante de mí. Otra golpeó la caja de la camioneta con un fuerte estruendo metálico. Dejé caer la grabadora, cogí la bocina de aire y la hice sonar hacia el bosque. El sonido fue ensordecedor en la quietud, una ráfaga sostenida que resonó en las crestas y probablemente se oyó a kilómetros. La hice sonar de nuevo. Luego cogí el spray para osos y lo mantuve listo, con el dedo en el gatillo, apuntando cuesta arriba. No pasó nada. El lanzamiento de rocas cesó. El olor empezó a desvanecerse, o quizá me estaba acostumbrando. Me quedé allí otros 2 minutos con la bocina de aire en una mano y el spray para osos en la otra, antes de sentirme lo suficientemente seguro como para recoger la grabadora Sony y guardar el Fox Pro. No completé el protocolo completo de 15 minutos. Anoté: encuentro agresivo con animal, estudio abortado por seguridad, y me metí en la camioneta, pero no me fui de inmediato. Me quedé allí sentado con el motor en marcha y las luces largas puestas mirando fijamente el bosque ladera arriba desde la carretera, y vi algo que me revolvió el estómago. Ojos. 2 ojos, reflejando mis faros, situados a unos 2,5 metros del suelo. Los ojos eran de color ámbar o dorado, más separados que los de un ciervo o un oso, demasiado altos para ser de algo a 4 patas a menos que estuviera de pie sobre sus patas traseras, cosa que los osos hacen a veces, pero no durante períodos prolongados. Los ojos permanecieron visibles durante unos 5 segundos. Luego parpadearon, un parpadeo lento y deliberado, y desaparecieron cuando lo que fuera que los poseía se giró o se movió detrás de un árbol. Puse la marcha y conduje hasta el punto 12 sin parar. El punto 12 estaba solo 1 milla más adelante por la Forest Road 42, pero parecía como entrar en otro mundo. La carretera se estrechaba aún más, bordeada por matorrales de laurel a ambos lados, y el dosel era tan denso que mis faros apenas penetraban en la oscuridad. Las coordenadas del GPS situaban el punto de estudio en un pequeño claro donde la carretera se ensanchaba ligeramente, probablemente un lugar para dar la vuelta que los equipos de madereros habían usado décadas atrás. Aparqué y miré la hora, 20:47. Había estado en el punto 11:44 minutos en lugar de los 15 previstos, lo que significaba que iba con retraso y estaría aquí más tarde de lo previsto. Llamé a Ellen con el teléfono por satélite. Me saltó su buzón de voz. Le dejé un mensaje escueto diciendo que había completado el punto 11 con alguna actividad inusual y que me dirigía al punto 12. No le hablé de los ojos. Montar el equipo en el punto 12 me pareció mal desde el principio. El claro era más pequeño de lo que el GPS había sugerido, apenas lo suficientemente ancho para mi camioneta y el equipo, y el bosque circundante se apretaba mucho. Cuando apagué el motor para reducir la interferencia de ruido para la grabación, el silencio fue inmediato y total. Ni viento, ni sonidos de insectos, ni reclamos lejanos de cárabos. Solo quietud y el olor a hojas húmedas y algo más débil que en el punto 11, pero definitivamente allí. Ese olor incorrecto que se colaba por los bordes. Monté el equipo más rápido de lo habitual, con las manos temblando ligeramente mientras colocaba el Fox Pro y la grabadora Sony. Comprobé mi Glock. Me aseguré de que el cargador estuviera bien colocado, la recámara cargada, el seguro puesto, pero mi pulgar sabía exactamente dónde estaba la palanca. Me abroché el spray para osos al cinturón en el lado izquierdo para un desenfunde cruzado. Metí la bocina de aire en el bolsillo de la chaqueta y encendí ambas linternas frontales. Una en la cabeza, otra de mano como respaldo. Le di al play en el Fox Pro y puse en marcha el temporizador. El reclamo del cárabo norteamericano sonó débil y artificial en el denso bosque, como si la vegetación lo absorbiera antes de que pudiera llegar lejos.
Me quedé de pie junto a la camioneta, con una mano en el tirador de la puerta y esperé. A los 3 minutos oí movimiento en el matorral de laurel a mi derecha. No eran pasos, solo un susurro como algo grande moviéndose lentamente a través de la densa vegetación. El susurro se detuvo, volvió a empezar, se detuvo. Apunté la linterna frontal hacia el sonido y vi las ramas de laurel moverse, temblando ligeramente aunque no había viento. A los 7 minutos el olor se hizo más fuerte, mucho más fuerte, tan fuerte que tuve que respirar por la boca e incluso así podía saborearlo, amargo y orgánico e incorrecto. El olor venía de detrás de mí, del bosque ladera arriba, y se estaba acercando. Me giré para mirar hacia la ladera con ambas linternas apuntando a la oscuridad y no vi más que árboles, rocas y maleza. El olor continuó intensificándose. Mis ojos empezaron a llorar. Oí mi propia respiración rápida y superficial y me obligué a calmarla, a mantener la calma, a pensar tácticamente. A los 9 minutos oí los pasos. Venían de la carretera detrás de mí, de la dirección por la que había venido, igual que en el punto 10. Pesados, bípedos, rítmicos. Me giré bruscamente para encarar la carretera, las linternas barriendo la grava y la oscuridad, y no vi nada. Los pasos continuaron acercándose. 10 metros. 6 metros. 5. Cogí la bocina de aire y la hice sonar por la carretera. El sonido fue aún más ensordecedor en el espacio confinado, resonando en los matorrales de laurel y probablemente arruinando cualquier audio útil que pudiera haber estado grabando. No me importó. La hice sonar de nuevo, luego la dejé caer y saqué mi Glock, seguro quitado, dedo a lo largo del armazón sobre el guardamonte, cañón apuntando al suelo pero listo para levantarlo. Los pasos se detuvieron. El olor era abrumador ahora, me daba arcadas. Oí una respiración, ese mismo patrón rítmico y profundo que había grabado en puntos anteriores, pero más cerca que antes, mucho más cerca. La respiración venía de la carretera delante de mí, quizá a 3 metros, justo más allá del alcance de mis linternas. Levanté la Glock con agarre a 2 manos, brazos extendidos, y la apunté a la oscuridad. Dije, «Muéstrate», con una voz que no parecía la mía, demasiado aguda y tensa por el miedo. Nada se movió. La respiración continuó, constante y controlada. Y definitivamente no era un oso, porque los osos no respiran así cuando están erguidos de noche en medio de una carretera forestal mirando a un humano armado. Retrocedí 3 pasos hacia la camioneta, manteniendo la Glock apuntando al frente. La respiración se detuvo. Oí movimiento en el bosque a mi izquierda, en el matorral de laurel, rápido y cercano. Giré la Glock hacia el sonido y vi las ramas de laurel explotar hacia afuera, mientras algo enorme se abría paso a través de ellas. No vi lo que era. No esperé a ver. Me giré y corrí hacia la camioneta, me lancé al asiento del conductor, cerré la puerta de golpe, la bloqueé, arranqué el motor y puse la marcha atrás. Mientras retrocedía, mis faros barrieron el claro y lo vi de pie al borde de la carretera donde acababa de estar apuntando con mi pistola. Estaba erguido. Era enorme, de al menos 2,5 metros de altura, quizá más, de hombros anchos y cubierto de pelo oscuro. Vi el contorno de una cabeza demasiado grande para proporciones humanas y brazos que colgaban más abajo de lo que deberían. No se movió cuando mis faros lo iluminaron. Simplemente se quedó allí, visible durante quizá 2 segundos, y luego retrocedió hacia el bosque y desapareció. Retrocedí por la carretera durante 100 metros antes de sentirme lo suficientemente seguro como para dar la vuelta. Dejé atrás el Fox Pro, la grabadora Sony y el trípode. Dejé el punto 12 incompleto. Conduje de vuelta hacia Suches con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar el volante. Y cuando llegué al aparcamiento de la escuela de Woody Gap, paré y vomité en la grava.
Me quedé allí sentado 20 minutos esperando a que me dejaran de temblar las manos antes de llamar a Ellen. Respondió al primer tono. Sonaba preocupada. Me preguntó si estaba bien. Le dije que me había encontrado con un animal grande en el punto 12, posiblemente un oso negro con un comportamiento agresivo inusual, y que había abortado el estudio por seguridad. Le dije que estaba bien y que redactaría un informe detallado por la mañana. No le dije lo que había visto. No le dije que había dejado equipo atrás. No le dije que estaba sentado en un aparcamiento intentando no tener un ataque de pánico. Me dijo que me fuera a casa, que descansara y que discutiríamos los siguientes pasos por la mañana. Dijo que había tomado la decisión correcta al priorizar la seguridad. Dijo que estaba orgullosa de mí por ser profesional bajo presión. Le di las gracias, colgué y conduje de vuelta a Dahlonega, y cuando llegué a mi apartamento me di la ducha más caliente que pude soportar y aún así me sentí sucio. Me tumbé en la cama mirando al techo, escuchando cada sonido que hacía el edificio, sobresaltándome con cada crujido y ruido de asentamiento. No dormí. A las 3:00 de la madrugada me di por vencido y pasé el resto de la noche leyendo artículos científicos sobre el comportamiento del oso negro e intentando convencerme de que todo lo que había visto podía explicarse por un oso particularmente grande y agresivo que exhibía respuestas territoriales atípicas a amenazas percibidas. Casi me lo creí. El viernes por la mañana Ellen me llamó a las 7:10 y me dijo que me tomara el día libre, que ella se encargaría de completar el estudio durante el fin de semana con un biólogo de fauna del DNR que había contactado. Discutí brevemente. Dije que debería ser yo quien terminara lo que había empezado, pero me cortó. Dijo que ya había hecho suficiente, que había recopilado datos valiosos a pesar de las condiciones difíciles, y que mi seguridad era más importante que completar un estudio. Debería haberla escuchado. Debería haberme tomado el día libre, quizá toda la semana. Debería haber dejado que Ellen y el DNR se encargaran. En cambio, pasé el viernes conduciendo de vuelta al punto 12 para recuperar mi equipo, diciéndome que se trataba de ser profesional y responsable y no de la necesidad de demostrar que no tenía miedo. Llegué al punto 12 a las 14:30, a plena luz del día. El bosque se veía completamente diferente a la noche anterior. El claro era solo un claro, los matorrales de laurel eran solo vegetación, el bosque eran solo árboles, rocas y la naturaleza normal de Georgia. Mi equipo estaba exactamente donde lo había dejado. El Fox Pro en el suelo cerca de la carretera, la grabadora Sony todavía en su trípode, todo intacto. Lo recogí rápidamente, intentando no pensar en lo que había pasado aquí 12 horas antes. Mientras cargaba la grabadora Sony en la caja de la camioneta, noté algo en el suelo cerca de donde la cosa había estado de pie. Me acerqué, me agaché y vi una huella en la tierra blanda al borde de la carretera. La huella era enorme, al menos 43 centímetros de largo, quizá más ancha en los dedos que en el talón. La marca era profunda, lo que sugería un peso considerable, y las marcas de los dedos eran distintas. 5, de forma aproximadamente humana, pero más grandes y más espaciadas. Había visto huellas de oso negro cientos de veces, y esto no era una huella de oso. La marca del talón era incorrecta, el patrón de los dedos era incorrecto. Todo en ella era incorrecto. Hice fotos con mi móvil, varias desde diferentes ángulos, intentando captar bien la escala, colocando mi propia bota al lado como referencia. Mi bota es una talla 10 de hombre, unos 30 centímetros de largo. La huella la empequeñecía. Tomé medidas con una cinta métrica retráctil de mi botiquín. 44 centímetros y medio de largo, 18 centímetros de ancho en el punto más ancho. Marcas de dedos que sugerían un pie flexible,
no una zarpa. Llamé a Ellen y le conté lo que había encontrado. Se quedó en silencio durante un buen rato y luego me pidió que le enviara las fotos y las medidas de inmediato. Lo hice, de pie en el claro con el móvil en alto para pillar cobertura, viendo cómo las imágenes se subían a nuestra unidad compartida. Me devolvió la llamada 5 minutos después y me dijo que acordonara la zona si tenía alguna cinta de señalización, que hiciera más fotos y que no tocara nada más. No tenía cinta de señalización, así que usé cinta de topografía de color naranja brillante del kit de emergencia de mi camioneta. Acordoné un radio de 6 metros alrededor de la huella. Hice aproximadamente 40 fotos más desde todos los ángulos imaginables. Y recogí muestras de tierra en bolsas de plástico, aunque no tenía ni idea de qué iba a hacer con ellas. Mientras trabajaba me sentí expuesto y vulnerable, como si me estuvieran observando desde el bosque. Cada vez que el viento movía las ramas me estremecía. Ellen volvió a llamar a las 16:15 y me dijo que el biólogo de fauna del DNR, el Dr. Marcus Reeves, quería reunirse conmigo en el lugar a primera hora del sábado por la mañana. Dijo que dejara la zona intacta y que no hablara de la huella con nadie fuera de los canales oficiales. Usó la frase «posible documentación de fauna significativa» y pude oír la cautelosa emoción en su voz, el tipo de tono que usan los científicos cuando creen que pueden haber encontrado algo importante pero no quieren gafarlo. Conduje de vuelta a Dahlonega, subí todas mis fotos a la unidad compartida y pasé la tarde del viernes investigando protocolos de identificación de huellas e intentando encontrar ejemplos comparables en bases de datos de fauna. No encontré nada que coincidiera. Los osos negros dejan huellas de 5 dedos, pero las proporciones son diferentes. Garras más largas, forma diferente de la almohadilla del talón, disposición diferente de los dedos. Las coincidencias más cercanas que pude encontrar fueron fotografías antiguas y discutidas del noroeste del Pacífico, etiquetadas como posibles huellas de Sasquatch, e incluso esas no eran del todo correctas. Tampoco dormí el viernes por la noche. Me quedé en la cama con el portátil abierto, navegando por foros y bases de datos y artículos científicos, intentando encontrar una explicación racional para lo que había fotografiado. Cada explicación parecía inadecuada. Para el sábado por la mañana funcionaba a base de café y adrenalina y el tipo de determinación exhausta que proviene de no dormir durante 3 días. El Dr. Marcus Reeves se reunió conmigo en la estación de guardabosques a las 7:00. Tenía unos 50 y tantos años, barba gris, gafas de montura de alambre, chaleco de carga cubierto de bolsillos y pines de varias organizaciones de fauna. Me estrechó la mano y me miró con el tipo de escepticismo profesional que había aprendido a esperar de los biólogos de fauna académicos. Me pidió que le contara todo lo que había pasado, desde la primera noche del estudio hasta el descubrimiento de la huella. Y lo hice, sin omitir nada excepto mi propio miedo y el hecho de que había continuado el estudio en contra de las órdenes explícitas de Ellen. Condujimos hasta el punto 12 en su vehículo del DNR, un Ford F-150 blanco, con el logotipo de la División de Recursos de Vida Silvestre de Georgia en las puertas. Durante todo el trayecto me hizo preguntas sobre la huella, profundidad de la marca, composición del suelo, condiciones de humedad, tiempo transcurrido entre su creación y el descubrimiento. Sus preguntas eran precisas y metódicas, el tipo de preguntas que alguien hace cuando intenta encontrar razones para descartar algo en lugar de validarlo. Llegamos al claro a las 8:22 y le mostré la zona acordonada. Pasó 45 minutos examinando la huella, tomando sus propias fotografías, recogiendo muestras de tierra, midiéndolo todo varias veces con una cinta métrica de topografía profesional que era más precisa que mi modelo de ferretería. No dijo mucho, solo trabajó en silencio,
haciendo de vez en cuando anotaciones en un cuaderno resistente al agua. Finalmente se levantó, se sacudió la tierra de las rodillas y me miró. Dijo: «Esto es interesante». No dijo que fuera definitivamente una especie desconocida. No dijo que fuera definitivamente un oso o un engaño. Solo dijo que era interesante y que necesitaría consultar con colegas especializados en identificación de rastros. Me preguntó si estaría dispuesto a mostrarle los otros puntos de estudio donde había encontrado actividad inusual. Dije que sí. Fuimos primero al punto 11, luego al punto 10, luego al punto 4. En cada lugar describí lo que había sucedido y él examinó el terreno en busca de cualquier evidencia física. No encontramos nada, ni huellas, ni muestras de pelo, ni excrementos. Nada que constituyera una prueba concreta. En el punto 4, donde había ocurrido el lanzamiento de rocas, encontró las rocas que había descrito y las examinó en busca de cualquier rastro de evidencia. Dijo que el patrón de lanzamiento era consistente con el comportamiento de exhibición territorial visto en algunas especies de primates, pero también consistente con la caída natural de rocas o la erosión, y que no había forma de probar la causalidad. Se mostró cuidadosamente evasivo sobre todo, lo que interpreté como que pensaba que o me había equivocado o estaba mintiendo. Regresamos a la estación de guardabosques al mediodía y me agradeció mi cooperación. Dijo que prepararía un informe preliminar para el DNR y que recomendaría una investigación más a fondo si se justificaba. Me estrechó la mano de nuevo y me dijo que había sido profesional y minucioso en mi documentación. Luego se fue y me quedé sentado en mi camioneta en el aparcamiento sintiendo que acababan de despacharme cortésmente. Ellen me llamó esa tarde y dijo que el Dr. Reeves la había informado de sus hallazgos. Dijo que la huella era anómala pero no concluyente y que el trabajo de estudio adicional se pospondría hasta que el DNR completara su análisis. Me preguntó cómo me encontraba y le dije que estaba bien, todavía mintiendo, todavía fingiendo que no veía esa silueta en mi visión periférica cada vez que cerraba los ojos. El domingo 18 de octubre me quedé en mi apartamento e intenté recuperar el sueño. No pude. Cada vez que empezaba a quedarme dormido oía pasos fuera de mi ventana o percibía ese olor extraño o sentía que me observaban. Para el domingo por la noche estaba agotado y paranoico y empezaba a cuestionarme si algo de eso había sucedido realmente o si había dejado que el aislamiento y el miedo crearan algo que no estaba allí. El lunes por la mañana Ellen llamó y me preguntó si podía ir a la oficina de Gainesville para una reunión. No dijo de qué se trataba, conduje hasta allí. Llegué a las 10:00 y encontré a Ellen y al Dr. Reeves esperando en su despacho junto con alguien a quien no reconocí. Una mujer de mediana edad vestida de manera informal de negocios que se presentó como la doctora Sarah Kimball del Museo de Historia Natural de Georgia. La doctora Kimball dijo que había revisado mis fotografías de la huella y quería hacerme algunas preguntas. Fue educada pero directa, y en 5 minutos quedó claro que estaba tratando de determinar si yo había falsificado la huella o había identificado erróneamente el rastro de un animal conocido. Me preguntó sobre mi nivel de experiencia en la identificación de rastros, mi familiaridad con las técnicas de engaño, si tenía alguna creencia previa sobre especies de críptidos. Respondí con sinceridad. Había recibido formación estándar en identificación de rastros de fauna. Sabía cómo detectar falsificaciones obvias y nunca había pensado seriamente en pie grande o cualquier otro críptido antes de este estudio. Pareció satisfecha, o al menos menos suspicaz. Luego me mostró una fotografía en su portátil. Un molde de yeso de una huella de California, fechada en 1967 de tamaño y forma similares a la que yo había encontrado, pero con una separación de los dedos ligeramente diferente.
dijo que la huella de California nunca había sido autenticada o desmentida de forma definitiva, que permanecía en una categoría de evidencia física no resuelta, y que mi fotografía era la primera documentación comparable del este de los Estados Unidos que cumplía con los estándares científicos básicos. Me preguntó si estaría dispuesto a participar en una investigación más exhaustiva del lugar, que posiblemente implicaría varios días de estudios utilizando cámaras de fototrampeo, equipo de grabación de audio y búsquedas sistemáticas en cuadrícula del área donde había tenido los encuentros. Dije que sí, porque en ese momento quería respuestas más de lo que quería tranquilidad. La investigación se programó del miércoles al viernes, del 21 al 23 de octubre. El equipo incluiría al Dr. Reeves, la doctora Kimball, 2 técnicos de campo del DNR y a mí. Ellen coordinaría la logística desde la oficina de Gainesville. Montaríamos un campamento base cerca del punto 12 y llevaríamos a cabo estudios metódicos en un radio de 2 millas, centrándonos en las áreas donde había informado de actividad inusual. El martes 20 de octubre pasé el día reuniendo equipo e intentando prepararme mentalmente para pasar 3 días en el bosque donde algo me había acechado. Me había tirado piedras y había dejado una huella que no podía explicar. Limpié mi Glock, probé todos mis aparatos electrónicos, empaqué más pilas de las que podría necesitar y traté de no pensar en lo que pasaría si realmente encontrábamos algo. El miércoles por la mañana a las 6:00, me reuní con el equipo en la estación de guardabosques de Brasstown. Cargamos 3 vehículos con equipo y condujimos en convoy hasta el punto 12, llegando poco después de las 7:00. El equipo montó el campamento base en el claro, 2 tiendas grandes, un generador portátil, mesas plegables para el equipo, un hornillo de campamento para cocinar. Pasamos la mañana desplegando 12 cámaras de fototrampeo en un patrón de cuadrícula que irradiaba desde el punto 12. Cada cámara configurada en modo de activación por movimiento con capacidad de visión nocturna. El Dr. Reeves y yo caminamos hasta el punto 11 y montamos 3 cámaras más allí. Me pidió que describiera de nuevo exactamente dónde había visto los ojos y se lo mostré. Se quedó en silencio durante un buen rato mirando el bosque y luego dijo: si hay un gran depredador usando esta área regularmente, deberíamos captar algo con la cámara en 48 horas. El miércoles por la tarde hicimos estudios de audio, el mismo protocolo que había estado usando para los estudios de Cárabos, pero esta vez con mejor equipo y 4 personas en lugar de 1. Emitimos varios reclamos: Cárabo norteamericano, búho real americano, autillo yanqui. También probamos vocalizaciones de primates, reproduciendo sonidos grabados de chimpancés y gorilas, lo que parecía ridículo, pero la doctora Kimball insistió en que era el protocolo estándar para investigaciones de presuntos primates desconocidos. Nada respondió a los reclamos de las aves. En el punto 10, aproximadamente 20 minutos después de que emitiéramos las vocalizaciones de primates, oímos una respuesta desde lo profundo del bosque. Un aullido grave y resonante que subió de tono y se cortó bruscamente. Era similar a la vocalización que había grabado en mi primera noche, pero más larga y compleja. La doctora Kimball la grabó con equipo profesional, la reprodujo 3 veces y confirmó que no coincidía con ninguna fauna conocida de Georgia. El Dr. Reeves dijo que podría ser un coyote haciendo una vocalización atípica. La doctora Kimball dijo que el rango de frecuencia era incorrecto para los cánidos. No discutieron, pero el desacuerdo quedó flotando entre ellos, sin resolver. El miércoles por la noche, hicimos turnos para monitorizar las cámaras de fototrampeo de forma remota a través de una conexión inalámbrica al portátil del Dr. Reeves. Tuve el turno de medianoche a las 3:00. Nada activó las cámaras excepto ciervos, mapaches y una zarigüeya.
Bebí café, miré fijamente la pantalla del portátil y me sobresalté cada vez que oí una rama romperse fuera de la tienda. El jueves por la mañana recuperamos las tarjetas SD de las 15 cámaras y revisamos las grabaciones. Docenas de ciervos, algunos zorros, más mapaches. Un oso negro que pasó serpenteando por la cámara 7 a las 4:17. Ningún animal anómalo, ningún movimiento inexplicado, nada que constituyera evidencia de una especie desconocida. El jueves por la tarde hicimos búsquedas sistemáticas en cuadrícula del bosque alrededor del punto 12. Caminando en transectos paralelos a 15 metros de distancia, buscando evidencia física, encontramos rastros de ciervos, rastros de osos, excrementos de varios animales, antiguos caminos madereros cubiertos de vegetación. No encontramos huellas inusuales, ni muestras de pelo, ni evidencia de marcaje territorial reciente. Para el jueves por la noche, el ambiente en el campamento había pasado de un optimismo cauto a la resignación. El Dr. Reeves pensaba que estábamos perdiendo el tiempo persiguiendo a un oso mal identificado. La doctora Kimball todavía pensaba que la huella era significativa, pero estaba de acuerdo en que la falta de evidencia de apoyo era problemática. Los técnicos de campo en su mayoría solo seguían órdenes y no expresaban opiniones. Sentí que me estaban siguiendo la corriente, como si todos estuvieran esperando a que admitiera que me había equivocado, que había exagerado o que lo había inventado todo. No dije mucho durante la cena. Comí rápidamente y me ofrecí voluntario para el primer turno de guardia nocturna de 20:00 a medianoche. Estaba sentado en la tienda de equipos a las 21:13, monitorizando las señales de las cámaras y tomando notas en mi hoja de datos cuando me golpeó el olor. Vino de repente abrumadoramente fuerte esa misma combinación de perro mojado, carne en mal estado y amoníaco que había encontrado en varios puntos de estudio. El olor venía de Barlovento, del bosque al oeste del Claro, y era tan intenso que tuve que respirar por la boca. Cogí mi linterna frontal y caminé hasta el borde del campamento, apuntando la luz hacia el bosque. Nada visible excepto árboles y oscuridad. El olor continuó intensificándose. Oí algo moviéndose en la maleza, quizá a unos 100 metros, abriéndose paso a través de la vegetación. Volví a la tienda de dormir donde el Dr. Reeves y la doctora Kimball estaban revisando datos en una tableta. Dije, ¿oléis eso? Ambos me miraron como si hubiera interrumpido algo importante. La doctora Kimball olfateó el aire y dijo que no olía nada inusual. El Dr. Reeves dijo que quizá era el cadáver de un ciervo o una marca de oso. El olor era tan fuerte que podía saborearlo y ellos no podían olerlo en absoluto. Volví a la tienda de equipos y me senté allí respirando por la boca, preguntándome si me estaba volviendo loco. A las 21:18 oí pasos en el bosque, viniendo de la misma dirección que el olor. Pesados, bípedos, rítmicos. Cogí la bocina de aire marina y caminé de nuevo hasta el borde del campamento. Los pasos se detuvieron. Hice sonar la bocina en la oscuridad. El sonido resonó por el bosque y probablemente despertó a todos en el campamento. El Dr. Reeves salió de la tienda de dormir gritando, preguntando qué pasaba. Le dije que oí algo grande moviéndose en el bosque. Cogió una linterna y la barrió por la linde de los árboles. Nada visible. Me preguntó qué había oído, específicamente. Describí los pasos. Dijo que probablemente era un oso o un ciervo y me dijo que dejara de usar la bocina de aire, a menos que hubiera una amenaza inmediata porque estaba ahuyentando a cualquier animal que pudiera activar las cámaras. Me disculpé y volví a mi tarea de monitorización sintiéndome tonto y paranoico. A las 21:47, 3 de las cámaras de fototrampeo se activaron simultáneamente. Las cámaras 4, 5 y 6, que estaban posicionadas en un triángulo a unos 200 metros al oeste del campamento.
El portátil del Dr. Reeves emitió las alertas y abrí las señales, esperando ver un oso o un ciervo pasando por el área de cobertura. Las señales mostraban movimiento, pero las imágenes estaban muy distorsionadas, pixeladas, con los colores alterados, como si las cámaras estuvieran funcionando mal. Podía ver algo grande moviéndose entre los árboles en las 3 señales, pero no podía distinguir ningún detalle. La distorsión duró aproximadamente 8 segundos en cada cámara. Luego se aclaró, mostrando un bosque normal sin animales visibles. Llamé al Dr. Reeves y le mostré las grabaciones. Las vio 3 veces. Hizo zoom. Ajustó el contraste y el brillo. Dijo que probablemente era un fallo técnico, posiblemente causado por la humedad o la fluctuación de la temperatura que afectaba a los sensores infrarrojos. Hizo una nota para revisar las cámaras por la mañana. A las 22:03 oí la vocalización. Vino del bosque al noroeste del campamento, quizá a unos 300 metros, y fue el ejemplo más claro y fuerte que había oído hasta ahora, comenzando como un gemido grave, elevándose a un aullido, transitando a algo entre un grito y un rugido antes de cortarse bruscamente. El sonido duró aproximadamente 6 segundos y fue lo suficientemente fuerte como para que todos en el campamento lo oyeran. El Dr. Reeves salió de la tienda de nuevo, esta vez con la doctora Kimball justo detrás de él. Ambos técnicos de campo emergieron de la segunda tienda, con aspecto nervioso. Todos nos quedamos allí en el claro escuchando el bosque. Nada se movió, ningún sonido de seguimiento. Solo silencio y oscuridad y ese olor que yo todavía podía detectar, pero aparentemente nadie más podía. La doctora Kimball dijo: «Eso no era un coyote». El doctor Reeves estuvo de acuerdo en que era inusual, pero sugirió que podría ser un zorro o un lince en apuros. Nadie le creyó, incluido el propio Dr. Reeves, a juzgar por la expresión de su cara. Pasamos la siguiente hora revisando todo el equipo de audio para asegurarnos de que habíamos grabado la vocalización. La teníamos en 3 dispositivos diferentes: la grabadora profesional de la doctora Kimball, mi Sony PCMD-100 y el micrófono incorporado del portátil. Las formas de onda eran claras y fuertes. El sonido estaba definitivamente allí, y nadie podía identificarlo de forma definitiva. La doctora Kimball lo reprodujo varias veces, pasándolo por un software de análisis, comparándolo con su base de datos de vocalizaciones de animales de América del Norte. No hubo coincidencias. El rango de frecuencia era inusual, la duración era inusual, el patrón era inusual. Dijo que justificaba una investigación más a fondo. El Dr. Reeves dijo que deberíamos continuar con los protocolos normales y no precipitarnos al interpretar evidencia ambigua. La tensión entre ellos era obvia ahora, el desacuerdo profesional convirtiéndose en algo más personal. Me quedé de guardia hasta medianoche. Luego desperté a uno de los técnicos de campo para el siguiente turno. Me tumbé en mi saco de dormir en la tienda oscura, escuchando el bosque y oliendo ese olor extraño que nadie más podía detectar. Y me pregunté si estaba experimentando algún tipo de crisis, alguna alucinación sensorial inducida por el estrés que se estaba filtrando en la evidencia física. El viernes por la mañana recuperamos las tarjetas CCD de todas las cámaras y revisamos las grabaciones de la noche. Las cámaras 4, 5 y 6 mostraban el mismo patrón de distorsión que había visto la noche anterior, pero esta vez duró más, aproximadamente 23 segundos en la cámara 5. El Dr. Reeves examinó las cámaras físicamente y no encontró fallos evidentes. La distorsión ocurrió a las 2:37 durante el turno de guardia del técnico de campo, y él no había notado nada inusual en ese momento. La doctora Kimball sugirió que la distorsión podría ser causada por un animal con una firma de calor o propiedades reflectantes inusuales que interfirieran con los sensores infrarrojos.
El doctor Reeves dijo que eso era especulativo sin evidencia de apoyo. El viernes por la tarde se suponía que era nuestro último día de investigación. Planeábamos hacer un último barrido sistemático del área, recuperar todas las cámaras, desmontar el campamento y regresar a Gainesville. La doctora Kimball quería extenderlo una noche más. El doctor Reeves se negó. Dijo que habíamos hecho un trabajo exhaustivo y recopilado los datos disponibles. Discutieron durante 20 minutos antes de que la doctora Kimball finalmente cediera. Empezamos a desmontar el campamento a las 15 Jets. Estaba guardando la grabadora Sony en su estuche cuando oí algo detrás de mí en el bosque. No eran pasos esta vez, solo presencia. Esa sensación de ser observado que es tan fuerte que es casi física. Me giré y miré la linde de los árboles, escudriñando con los ojos en lugar de con la linterna porque todavía era de día, y lo vi de pie entre dos robles a unos 70 metros del campamento. Era enorme, erguido y cubierto de pelo castaño oscuro. Esta vez podía ver detalles. Los hombros anchos, los brazos que colgaban más allá de donde terminarían los brazos humanos, la cabeza que se asentaba directamente sobre los hombros sin cuello visible. Estaba perfectamente quieto, parcialmente oculto por los árboles, pero definitivamente allí, definitivamente real, definitivamente mirándome. No me moví, no respiré. Simplemente lo miré fijamente, tratando de memorizar cada detalle, tratando de demostrarme a mí mismo que no estaba alucinando. La criatura se quedó allí durante unos 10 segundos, tiempo suficiente para que viera el subir y bajar de su pecho mientras respiraba. Tiempo suficiente para ver una mano enorme extenderse y agarrar el tronco de un roble. Luego se giró y se alejó, moviéndose por el bosque con un paso fluido y eficiente que cubría terreno más rápido de lo que debería moverse algo de ese tamaño. Desapareció en segundos, se esfumó en la densa vegetación ladera arriba del campamento. Me giré bruscamente para llamar al doctor Reeves y a la doctora Kimball, y los vi a ambos de pie junto a la mesa de equipos, mirando fijamente el bosque con idénticas expresiones de shock. También lo habían visto. Ambos. Durante 10 segundos todos habíamos visto lo mismo. La doctora Kimball dijo, y no pudo terminar la frase. El doctor Reeves dijo, eso era, y se calló. Uno de los técnicos de campo empezó a decir algo y el doctor Reeves lo interrumpió. Dijo que todos mantuvieran la calma y que nadie se moviera hasta que confirmáramos que se había ido. Nos quedamos allí en el claro durante 5 minutos, escuchando y observando. Nada se movió en el bosque, ni sonidos, ni movimiento, ni olor. El doctor Reeves sacó su arma personal, una del calibre .40 del DNR, y la mantuvo lista. La doctora Kimball cogió la cámara profesional con el teleobjetivo y la apuntó al bosque, con el dedo en el disparador, esperando que la criatura reapareciera. No lo hizo. El doctor Reeves dijo que necesitábamos documentar el avistamiento de inmediato, mientras los recuerdos estaban frescos. Pasamos la siguiente hora sentados en el campamento, cada persona escribiendo de forma independiente exactamente lo que había visto. Comparamos las notas después. Los 5 describimos los mismos detalles básicos: altura entre 2,5 metros y 2,70 metros, pelo castaño oscuro cubriendo todo el cuerpo, postura bípeda, sin cuello visible, brazos más largos que las proporciones humanas. Se movía sobre 2 piernas con un paso que no era ni humano ni simio, sino algo intermedio. La doctora Kimball quería perseguirlo, seguir el rastro que dejó, intentar obtener una mejor documentación visual. El doctor Reeves dijo que de ninguna manera, que acercarse a un animal grande desconocido era imprudente y peligroso. Discutieron de nuevo más acaloradamente esta vez,
hasta que la doctora Kimball finalmente aceptó que los protocolos de seguridad prohibían la persecución. Terminamos de desmontar el campamento en un tenso silencio. Mientras cargábamos el último equipo en los vehículos, el Dr. Reeves se acercó a donde la criatura había estado de pie y examinó el suelo. Nos llamó y nos mostró una huella parcial en la tierra blanda cerca del roble. No tan clara como la que yo había encontrado en el punto 12, pero definitivamente allí, mostrando claramente 5 dedos distintos y la marca de un talón. Tomó fotografías y medidas, recogió una muestra de tierra, marcó la ubicación en su GPS. Nadie dijo mucho. Todos sabíamos lo que significaba. Condujimos de vuelta a la estación de guardabosques en convoy, llegando justo antes del anochecer. El Dr. Reeves dijo que prepararía un informe completo para el DNR, incluyendo toda la documentación de la investigación de 3 días. La doctora Kimball dijo que contactaría a colegas en el Museo de Historia Natural de Georgia y posiblemente en el Instituto de Investigación de Primates del Sureste. Ambos parecían conmocionados, lo cual era de alguna manera más inquietante que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Ellen nos recibió en la estación de guardabosques e inmediatamente preguntó qué pasaba. El Dr. Reeves la informó del avistamiento. Le mostró las fotografías de la huella parcial. Escuchó sin interrumpir y cuando terminó le preguntó si estaba seguro de lo que había visto. Dijo que sí, que estaba seguro y que se jugaría su reputación profesional en que era algo que no podía identificar. Ellen me miró y me preguntó si estaba bien. Dije que sí, que fue la última vez que le mentí porque todo después de ese momento estaba más allá del punto en que mentir hacía alguna diferencia. El viernes por la noche, conduje de vuelta a mi apartamento en Dahlonega y me senté en mi camioneta en el aparcamiento durante 1 hora antes de entrar. Estaba agotado, pero sabía que no dormiría. Me sentía vindicado, pero peor que antes, porque ahora otras personas también lo habían visto, y eso lo hacía real de una manera que no podía negar ni racionalizar. Pasé la noche del viernes y el sábado revisando todas las grabaciones de audio de la investigación, escuchando las vocalizaciones una y otra vez, tratando de encontrar patrones o significado. A las 3:14 de la madrugada del sábado, estaba escuchando la grabación del incidente de las 21:18 del jueves por la noche, los pasos que había oído justo antes de usar la bocina de aire. Cuando noté algo que se me había pasado antes, la grabadora Sony había estado funcionando continuamente durante mi turno de guardia, y los pasos eran claramente audibles en la grabación, pero había algo más debajo de ellos. Algo que solo había podido oír porque estaba escuchando con auriculares profesionales con el volumen muy alto. Una respiración. La misma respiración profunda y rítmica que había grabado en varios puntos de estudio, pero esta vez continuó durante más de 2 minutos, desde las 21:16 hasta las 21:18, justo hasta que caminé hasta el borde del campamento con mi linterna frontal. El patrón de respiración mostraba control y deliberación, mostraba conciencia de mi posición, mostraba algo que me estaba escuchando mientras yo lo escuchaba a él. Envié la grabación por correo electrónico a la doctora Kimball con una nota explicando lo que había encontrado. Respondió en 30 minutos, aunque eran las 3 de la madrugada. Dijo que ella tampoco había podido dormir. Dijo que el patrón de respiración era significativo y me preguntó si estaría dispuesto a participar en una investigación de seguimiento centrada específicamente en la documentación de audio. Dije que sí. El domingo 25 de octubre me reuní con la doctora Kimball en una cafetería en Gainesville y pasamos 4 horas revisando toda la evidencia de audio que había recopilado durante 2 semanas de estudios. Tenía un software de análisis profesional que podía aislar rangos de frecuencia específicos y filtrar el ruido de fondo. Trabajamos cronológicamente con las grabaciones
y ella construyó un perfil de vocalizaciones que mostraba patrones y variaciones. Diferentes tipos de llamadas para diferentes contextos, posiblemente diferentes individuos basados en variaciones de tono. Dijo que la evidencia era convincente pero incompleta. Dijo que lo que necesitábamos era un esfuerzo de documentación de audio sostenido, posiblemente varias semanas de grabación continua utilizando múltiples dispositivos sincronizados posicionados en toda el área de estudio. Dijo que podría solicitar financiación de subvenciones, pero que tardaría meses en conseguirla. Me preguntó si estaría dispuesto a volver allí, a instalar las grabadoras, a mantener el equipo. Le dije que no lo sabía. Le dije que tenía problemas para dormir, para concentrarme, para estar en el bosque incluso de día. Le dije la verdad, por fin, que estaba asustado y traumatizado y que quizá ya no era la persona adecuada para este trabajo. Dijo que era comprensible y que respetaba mi honestidad. Luego me dijo algo que lo cambió todo. Había recibido una llamada de una reportera del Atlanta Journal-Constitution, que de alguna manera se había enterado de la investigación y quería entrevistar a los implicados. La doctora Kimball se había negado a comentar. El doctor Reeves se había negado a comentar. Ellen se había negado a comentar. La reportera había pedido específicamente mi información de contacto. Le pregunté cómo se había enterado una reportera de todo esto cuando se suponía que todo era documentación interna del DNR. La doctora Kimball dijo que no lo sabía, que sospechaba que alguien del Museo de Historia Natural de Georgia lo había filtrado, pero que el daño estaba hecho y que yo tenía que decidir si quería hablar con la prensa o no. Lo pensé durante unos 10 segundos antes de decir que sí. Quería hablar. Quería contarle a alguien fuera de la comunidad científica lo que había pasado. Quería una validación que no viniera envuelta en protocolos, descargos de responsabilidad y escepticismo profesional. La reportera se llamaba Jennifer Martínez y se reunió conmigo en un restaurante en Dahlonega el lunes por la tarde. Era joven, quizá 30 años. Cubría la sección de ocio al aire libre para el AJC y había hecho reportajes anteriores sobre accidentes de senderismo y encuentros con la fauna en el norte de Georgia. Grabó nuestra conversación en su móvil y tomó notas en un cuaderno de espiral, y le conté todo. El estudio, los encuentros, la huella, la investigación, el avistamiento. No me guardé nada. Escuchó sin interrumpir, hizo preguntas para aclarar, verificó detalles. Me preguntó si tenía alguna prueba que pudiera compartir y le mostré las fotografías de las huellas. Le puse extractos de las grabaciones de audio. Parecía genuinamente interesada, no escéptica ni despectiva, y lo aprecié más de lo que podía expresar. Al final de la entrevista me preguntó cómo esta experiencia había afectado mi vida y mi trabajo. Le dije que tenía problemas para dormir, que había estado evitando el trabajo de campo, que estaba considerando un cambio de carrera. Le dije que probablemente nunca volvería al Chattahoochee de noche, que había perdido algo que no podía articular del todo, quizás solo la cómoda certeza de que entendía el mundo natural que había pasado mi carrera estudiando. Me agradeció mi tiempo y dijo que contactaría con el DNR y el Museo de Historia Natural de Georgia antes de escribir el artículo. Dijo que probablemente se publicaría en la siguiente semana o 2, dependiendo de la revisión editorial. Me estrechó la mano y me dijo que había sido valiente al compartir mi experiencia. Nunca vi el artículo. Jennifer Martínez me llamó el miércoles 28 de octubre y me dijo que sus editores habían cancelado el reportaje. No pensaban que la evidencia fuera lo suficientemente sólida. No querían publicar una historia sobre Pie Grande sin más corroboración. Les preocupaban las implicaciones para la credibilidad del periódico. Se disculpó y dijo que había intentado defenderlo, pero que había perdido. Le di las gracias, colgué y me senté en mi apartamento sintiéndome como si me hubieran despachado de nuevo,
como si todos los que vieron a esa criatura hubieran decidido colectivamente fingir que no había sucedido. El jueves 29 de octubre volví al Chattahoochee por última vez. No se lo dije a Ellen, ni al Dr. Reeves, ni a la doctora Kimball. Simplemente conduje hasta el punto 12 al atardecer con mi grabadora Sony, mi linterna frontal y mi Glock. Aparqué en el claro donde lo habíamos visto y me senté en el portón trasero de mi camioneta esperando la oscuridad. No intentaba documentar nada. No intentaba recopilar pruebas, solo necesitaba estar allí una vez más. Necesitaba enfrentarme a lo que me había aterrorizado y me había quitado la tranquilidad. El sol se puso y el bosque se oscureció, y me quedé allí sentado escuchando los sonidos habituales del atardecer. Los pájaros acomodándose, los insectos comenzando su coro nocturno, un cárabo lejano llamando, sonidos normales, sonidos reconfortantes, sonidos que decían que el bosque era solo un bosque y nada más. A las 19:23 lo olí, débil al principio, luego más fuerte, ese olor a perro mojado, carne en mal estado y amoníaco flotando por el claro. Encendí mi linterna frontal y la apunté al bosque, mi mano moviéndose automáticamente hacia la Glock, aunque sabía que no dispararía, que no podía disparar, que no quería herir algo que apenas entendía. El olor se intensificó. Oí movimiento en el bosque ladera arriba del claro, algo grande abriéndose paso a través de la vegetación. Me puse de pie en el portón trasero de la camioneta para tener una mejor vista, barriendo la linde de los árboles con la linterna, y lo vi de pie entre dos pinos a unos 50 metros de distancia. Estaba más cerca que durante la investigación, lo suficientemente cerca como para poder ver detalles que los demás no habían visto. Los pelos individuales que cubrían su cuerpo, de color castaño oscuro con gris mezclado alrededor de los hombros y la cabeza. La cara era difícil de ver en las sombras, pero vislumbré algo, un arco superciliar prominente, ojos hundidos que reflejaban mi linterna como carbones de ámbar, nariz ancha. No se veía la esclerótica en los ojos, solo ese reflejo ambarino. Se quedó allí mirándome y yo me quedé allí mirándolo y ninguno de los dos se movió durante lo que pareció una eternidad. Pero probablemente fueron solo 20 o 30 segundos. Ya no tenía miedo. Estaba más allá del miedo, en otro estado emocional para el que no tenía nombre. Asombro quizá, o aceptación, o resignación. Entonces abrió la boca y gritó. El sonido fue tan fuerte y tan cercano que lo sentí tanto como lo oí. Una onda de presión física que golpeó todo mi cuerpo, pero se concentró en mi cabeza, mis oídos, mi cráneo. El grito fue sostenido y modulado, comenzando bajo y subiendo a través de varias octavas antes de cortarse bruscamente, y el volumen estaba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Más fuerte que estar junto al motor de un reactor o un trueno, o cualquier sonido que hubiera encontrado en mi vida. Mi oído izquierdo explotó de dolor, no un dolor metafórico, un dolor físico real como si alguien me hubiera clavado un picahielo en el tímpano. Dejé caer la linterna frontal, me agarré el lado de la cabeza y sentí un líquido caliente en la mano y me di cuenta de que estaba sangrando. El mundo se inclinó y me caí del portón trasero de la camioneta, golpeándome fuerte en el hombro izquierdo y me quedé allí aturdido y desorientado. Vi la silueta de la criatura contra el cielo oscurecido mientras se giraba y se adentraba de nuevo en el bosque. 4 zancadas y desapareció. Se esfumó en la vegetación ladera arriba del claro, alejándose en lugar de acercarse a mí. Me quedé en el suelo respirando con dificultad, con la mano presionada contra mi oído sangrante, y observé el bosque donde había estado. No sé cuánto tiempo estuve allí tumbado. 5 minutos quizá, o 10. El tiempo suficiente para que el dolor en mi oído pasara de agudo a punzante. El tiempo suficiente para que la sangre empapara mi mano y empezara a gotear sobre mi chaqueta.
Finalmente logré levantarme usando la camioneta como apoyo y medio trepé, medio caí en el asiento del conductor. Arranqué el motor y conduje con una mano en el volante y la otra presionada contra mi oído, la visión borrosa por el dolor y el shock. Llegué hasta el aparcamiento de la escuela de Woody Gap antes de tener que parar. Me senté allí con el motor en marcha y llamé al 112. Le dije a la operadora que me sangraba el oído y necesitaba atención médica. Le di mi ubicación. La ambulancia del condado de Union llegó 18 minutos después. Los sanitarios me subieron a la parte de atrás, me preguntaron qué había pasado. Les dije que estaba haciendo un trabajo de estudio de fauna y oí un ruido fuerte, posible trauma acústico. No preguntaron qué tipo de ruido. Simplemente trataron la hemorragia, me tomaron las constantes vitales y me transportaron al Union General Hospital en Blairsville. El médico de urgencias me examinó el oído y dijo que tenía el tímpano perforado y un probable trauma acústico. Me preguntó a qué me había expuesto y le conté la misma historia que a los sanitarios. Trabajo de estudio de fauna, ruido fuerte e inesperado sin detalles. No insistió. Me recetó antibióticos para prevenir una infección, analgésicos y una derivación a un especialista en otorrinolaringología en Atlanta. Me dieron el alta a medianoche. Conduje de vuelta a Dahlonega, llegué a mi apartamento a la 1:30 y me desplomé en mi cama completamente vestido. No dormí. Me quedé allí tumbado con la mano presionada contra mi oído vendado, escuchando el tinnitus que había empezado en el hospital y no mostraba signos de detenerse. Un zumbido agudo que se superponía a cualquier otro sonido. El viernes por la mañana llamé a Ellen y le dije que me tomaba una baja médica. No le conté lo que había pasado, solo le dije que me había lesionado el oído y necesitaba tiempo para recuperarme. Dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara, que mi salud era la prioridad y que ella se encargaría de completar el estudio. Pasé la siguiente semana en mi apartamento, apenas saliendo excepto para citas médicas de seguimiento. El especialista en otorrinolaringología en Atlanta confirmó una pérdida auditiva permanente de alta frecuencia en mi oído izquierdo y un probable tinnitus que podría mejorar con el tiempo, pero que probablemente nunca se resolvería por completo. Me preguntó de nuevo a qué me había expuesto y le dije que no lo sabía, lo cual era técnicamente cierto porque no sabía qué era esa criatura, aunque sabía qué había hecho el sonido. Me adaptó un audífono, me enseñó a ajustarlo, me dio información sobre el manejo del tinnitus y grupos de apoyo. Llevaba el audífono y ayudaba con algunas frecuencias, pero no con otras. Y el zumbido constante se convirtió en mi nueva normalidad, el sonido que oía cuando todo lo demás estaba en silencio. Noviembre pasó en una nebulosa de citas médicas, papeleo de incapacidad y conversaciones con Ellen sobre opciones de trabajo adaptado. Ya no podía hacer trabajo de campo. La pérdida de audición y el tinnitus hacían que fuera inseguro para mí trabajar solo en áreas remotas. Ellen me ofreció un puesto en divulgación pública, programación educativa en centros de naturaleza y escuelas. Un trabajo que no requería que me adentrara en el bosque por la noche. Acepté el trabajo en el Centro de Naturaleza de Marietta a principios de diciembre. Era un trabajo seguro y predecible. Dar charlas a grupos escolares, dirigir paseos por la naturaleza durante el día, atender el mostrador del centro de visitantes. Se me daba bien, a los niños les gustaba, los profesores apreciaban los programas. Era exactamente el tipo de trabajo que nunca quise hacer cuando me convertí en técnico de fauna, pero era lo que podía manejar ahora. La doctora Kimball me llamó a finales de noviembre y me preguntó si había revisado el audio del 29 de octubre. Le dije que no,
que había borrado todas las grabaciones de mi grabadora Sony porque ya no las quería. Dijo que era comprensible pero decepcionante porque la fecha del 29 de octubre coincidía con alguna actividad anómala en las cámaras de fototrampeo que habíamos dejado desplegadas, y esperaba poder cruzar las marcas de tiempo. Le dije que dejara de llamarme. Le dije que había terminado con la investigación y con el bosque y con intentar demostrar algo que nadie quería creer de todos modos. Se disculpó y dijo que respetaba mi decisión, pero que si alguna vez cambiaba de opinión, la investigación seguía en curso y sería bienvenido a participar. No he cambiado de opinión. En diciembre de 2020 empecé terapia para lo que mi médico llamó trastorno de estrés agudo, con características de TEPT. La terapeuta fue paciente y profesional y me ayudó a desarrollar estrategias de afrontamiento para la hipervigilancia, la sensibilidad al sonido y los recuerdos intrusivos. Nunca me preguntó qué había causado el trauma y yo nunca ofrecí los detalles porque, ¿cómo le explicas a alguien que tienes ataques de pánico porque oíste a un pie grande gritar a 1,5 metros de tu cara en las montañas del norte de Georgia? Todavía tengo las fotografías de las huellas en mi móvil. Las he mirado quizá 3 veces desde octubre. No demuestran nada a nadie que no estuviera allí. E incluso para los que estuvimos allí, todos parecemos haber tomado la decisión colectiva de no hablar de ello públicamente. El informe oficial del Dr. Reeves al DNR clasificó la investigación como no concluyente con evidencia inusual que requiere un estudio más a fondo. La doctora Kimball publicó un artículo en una oscura revista de criptozoología que no recibió ninguna atención de la biología de fauna convencional. Ellen nunca me preguntó directamente qué creía haber visto, y yo nunca ofrecí una explicación. El Atlanta Journal-Constitution nunca publicó el artículo que escribió Jennifer Martínez. No culpo a sus editores por cancelarlo. Sin evidencia física o testimonios de testigos presenciales más creíbles, era solo otra historia de pie grande en un bosque donde la gente había estado informando de historias de pie grande durante décadas. Ahora trabajo en el Centro de Naturaleza. Llevo un audífono en el oído izquierdo y los niños a veces me preguntan por él y les digo que me lastimé el oído haciendo trabajo de campo. Doy charlas sobre la fauna local, la identificación de cárabos y la ecología forestal, y tengo cuidado de ceñirme a las especies documentadas. Nada controvertido, nada que pueda hacer que la gente cuestione mi credibilidad. Por la noche, cuando intento dormir, todavía oigo ese grito. No el sonido real. Mi oído dañado ya no puede procesar esas frecuencias, sino el recuerdo de él, la sensación de él, esa honda de presión física que lo cambió todo. A veces también lo huelo, ese olor extraño que nadie más podía detectar, y no sé si es real o si mi cerebro está fabricando recuerdos sensoriales para que coincidan con el trauma. No he vuelto al Bosque Nacional de Chattahoochee desde el 29 de octubre de 2020. A veces paso por el desvío de la Forest Road 42 cuando voy hacia el norte por la carretera 60, y siempre aparto la vista. Me concentro en la carretera. Me obligo a no pensar en lo que todavía hay ahí fuera en esos bosques. La gente me pregunta a veces si creo en pie grande. Los niños, sobre todo. Después de las charlas, curiosos por los críptidos y los fenómenos inexplicados. Les digo que creo en seguir la evidencia científica, en mantener el escepticismo profesional y en no sacar conclusiones precipitadas sin datos adecuados. Les digo que solo porque no podamos explicar algo no significa que sea sobrenatural o extraordinario. A veces solo significa que necesitamos mejores herramientas, más tiempo y el valor para seguir buscando. No les digo que vi algo que no puedo explicar y que me costó el oído, mi carrera y probablemente mi tranquilidad para el resto de mi vida. No les digo que a veces, tarde en la noche, cuando el tinnitus es particularmente malo,
Me pregunto si debería haberme quedado más tiempo en el punto 12 el 29 de octubre, si debería haber esperado a ver si la criatura volvía, si debería haber intentado comunicarme con ella de alguna manera en lugar de quedarme allí aterrorizado. No les digo que a veces sueño con ello. Esa silueta oscura moviéndose entre los árboles, esos ojos ambarinos reflejando mi linterna, la respiración controlada que denotaba inteligencia, conciencia e intención. No les digo que en los sueños ya no tengo miedo, solo siento curiosidad, y la criatura también siente curiosidad, y ambos estamos tratando de entender algo que desafía la comprensión. No les digo nada de eso porque no ayudaría a nadie y solo me haría parecer inestable, traumatizado o ambas cosas. Lo que les digo, en cambio, es esto. El mundo natural es más grande, más extraño y más misterioso de lo que le damos crédito, y a veces lo más científico que podemos hacer es admitir lo que no sabemos y seguir buscando respuestas incluso cuando esas respuestas nos asustan. Y luego paso a la siguiente pregunta, la siguiente charla, el siguiente grupo de niños que quieren saber sobre cárabos, osos y ciervos y todos los demás animales que están documentados, estudiados y de los que es seguro hablar. El tinnitus no ha cesado. El audífono ayuda, pero no arregla nada. La hipervigilancia ha mejorado con la terapia, pero no ha desaparecido. Me sobresalto con los sonidos repentinos, evito las lindes de los bosques al anochecer. Compruebo compulsivamente el espejo retrovisor cuando conduzco por zonas boscosas. Soy funcional, tengo trabajo, me las apaño. Es lo mejor que puedo decir. A veces pienso en llamar a la doctora Kimball, preguntarle si la investigación produjo algo concluyente, si alguien más ha visto lo que vimos. Nunca hago la llamada. Borré su número de mi móvil hace 6 meses porque no confiaba en mí mismo para no usarlo. A veces pienso en volver al punto 12, solo una vez más, para ver si algo ha cambiado o si el claro está vacío ahora, reclamado por el bosque y lo que sea que viva allí. Nunca voy. Me quedo en Marietta, doy mis charlas, llevo mi audífono, tomo mi medicación, asisto a mis sesiones de terapia. Y a veces, en noches tranquilas cuando el centro de naturaleza está cerrado y estoy cerrando solo, me quedo en el aparcamiento y miro la linde de los árboles al borde de la propiedad y me pregunto si algo me está devolviendo la mirada. La parte racional de mi cerebro dice que no. Dice que la zona urbana de Marietta no está ni cerca de la remota naturaleza del Chattahoochee. Dice que estoy siendo paranoico y traumatizado y viendo amenazas que no existen. Pero la otra parte, la que estuvo a 1,5 metros de algo que no debería existir, y lo oyó gritar y sintió cómo se le rompía el tímpano por la presión del sonido, esa parte sabe que no es así. Esa parte sabe que solo porque hayamos cartografiado los bosques, catalogado las especies y construido nuestros centros de interpretación, no significa que entendamos todo lo que vive en los espacios que no hemos mirado con suficiente atención. Esa parte sabe que salí bien parado, que me fui con pérdida de audición y TEPT cuando podría haberme ido con algo mucho peor o no haberme ido en absoluto. Esa parte sabe que pasaré el resto de mi vida escuchando pasos que no deberían estar ahí, oliendo olores que nadie más puede detectar, y preguntándome si ese grito del 29 de octubre fue una advertencia, una amenaza, o simplemente una comunicación que no estaba equipado para entender. El trabajo en el centro de naturaleza es temporal. Lo sé. Con el tiempo tendré que decidir si me quedo en el trabajo de fauna de alguna manera adaptada o dejo el campo por completo, empezar de nuevo en algo completamente diferente. Por ahora, voy día a día, charla a charla, pregunta de niño a pregunta de niño. Y estoy tratando de no pensar en el hecho de que dejamos 15 cámaras de fototrampeo desplegadas en ese bosque y la doctora Kimball todavía las revisa mensualmente y nadie me ha dicho lo que están grabando y no estoy seguro de querer saberlo.
Estoy tratando de no pensar en el hecho de que las poblaciones de cárabo norteamericano en el Chattahoochee siguen disminuyendo y nadie ha completado el estudio que empecé, y quizá haya una razón por la que esos cárabos están desapareciendo que no tiene nada que ver con la pérdida de hábitat o el cambio climático. Estoy tratando de no pensar en el hecho de que en algún lugar de las montañas del norte de Georgia hay algo moviéndose por el bosque de noche para lo que no tenemos nombre. Algo territorial y poderoso, y lo suficientemente consciente como para saber cuándo está siendo observado. Y fui yo quien atrajo su atención. Pero pienso en ello de todos modos, todos los días, cada vez que el tinnitus se agudiza, cada vez que un niño me pregunta si los monstruos son reales. Pienso en ello, me toco el audífono, recuerdo ese grito y sé la respuesta aunque nunca pueda decirla en voz alta. Sí, son reales. Al menos uno de ellos lo es. Y tengo la pérdida de audición permanente para demostrarlo aunque no tenga nada más.